Hola, buenas noches. Hoy estamos sumamente contentos porque nuevamente estamos utilizando estos espacios, utilizando estos canales para reunir a nuestros autores, ya no solamente para presentar nuestros libros, sino para conversar, generar unas noches, un encuentro virtual entre más de uno de nuestros autores para abrir espacios y generar espacios para nuevas conversaciones. Y hoy, pues decidimos hacerlo este martes de terror, este martes 31 de octubre, donde muchas personas hoy están pues en la calle disfrazados, pidiendo dulce o truco, pero nosotros decidimos pues reunirnos y encontrarnos aquí y que este sea el espacio para pasar nuestra noche de terror literario, como la decidimos llamar. Así que gracias a quienes se están conectando, pero especialmente gracias a estos 6 autores que nos acompañan hoy aquí. Vamos a ponerlos ahora en pantalla completa para poder estar todos juntos reunidos en este espacio para generar una noche de terror literario donde nos vamos a entretener, donde vamos a aprender, donde vamos a debatir también un poco y conocer más de este género que hoy pues es creo que el momento preciso y el día más oportuno para hablar de este género que tantos nos gusta. Hoy pues nos acompaña Nicolás González, Stephanie Sarmiento, Antonia de la Luna, Sermo, Daniel Lanza y Oscar Miño. Son autores todos de nuestra casa editorial, de nuestro sello de aquí. Gracias a todos, gracias a ustedes de verdad por tener esa buena disposición de estar aquí hoy y de generar nuevos espacios para conversar. Me gustaría pues que cada uno pues se presente y con libro en mano la gente vaya conociéndolos antes de adentrarnos en esta materia que estoy seguro que muchas personas, como dije, van a disfrutar porque ¿quién no ha leído una buena historia de suspenso, de terror, de miedo, de horror? Así que voy a comenzar contigo, Antonio, para que te presentes tu libro y comencemos esta actividad que de verdad vamos a pasarla bastante bien. Hola, muy buenas noches. Primero, agradecer a la gente que se está conectando y también a Grupo Igneo por la instancia de poder hablar sobre estos temas. La verdad es que el hecho de tener conversatorios como del horror no es algo que se dé mucho, así que agradecida por la instancia. Bueno, yo soy autora de Hay algo que te acecha. Son relatos de horror, suspenso y misterio. Es algo que me gusta mucho, el tema del horror. Sobre mí les puedo decir, bueno, soy chilena, estudio pedagogía en lengua castellana y comunicación, soy docente en formación, lo que también me ha abierto muchas puertas el hecho de poder estar con jóvenes y que les guste la literatura y hay un especial interés por el tema del horror, aunque no es algo que esté muy al alcance en las bibliotecas, por lo menos aquí en Chile. Es muy acotado, digamos, la calidad de relatos que hay en las bibliotecas no son muchos, pero es algo que tiene mucha demanda. Y la verdad es que lo he disfrutado mucho, el hecho de poder relacionar las dos cosas, el hecho de ser eh, mi parte docente y la parte de escritora, poder relacionar ambas. Me ha abierto muchas puertas también. Y bueno, puedo decir también de mí que el autor que más admiro es Edgar Allan Poe. Me gusta también mucho Junji Ito. Creo que de él quizás aprendí a hacer como relatos más cortos. Y ahora hablando ya como más de Latinoamérica, Horacio Quiroga. Me encanta. Creo que tenemos ahí relatos que son atemporales y lo podemos seguir trabajando. Eh, no sé qué más contarles de mí. La verdad soy muy mala para hablar de mí. Soy mejor escribiendo que hablando. Así que, bueno, lo único que les puedo decir que eso, agradezco la instancia, me encanta tener también a otros autores del horror, porque no somos muchos y los que somos siempre estamos como en las sombras, como que no salimos mucho, como que no, nunca nos encontramos. Por lo menos aquí donde yo soy, en la región, no hay otros autores de terror. Así que me dejo
mis historias como un poco personales porque no tengo como mucho con quien hablarlas, así que estoy muy agradecida de poder tener como este círculo de Pues autores que están igual de locos que yo. Pues gracias a ti, Anthony, por ahí coincides entre tus gustos con uno de los autores que está aquí con nosotros hoy. Voy a aprovechar de que sea él el que se presente, Sermo, voy contigo porque pues ya que Antonia mencionó uno de sus gustos y de sus autores, pues sé que mencionó uno por ahí con el que tú también te identificas y pues me gustaría entonces comenzar contigo. Además que me encanta que estés acompañado en esta presentación. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Sermo, soy autor de mi libro La herida del te quiero, que salió recientemente en la editorial de Grupo Igneo. Y mi libro habla de son 8 cuentos en total. Tocó varios temas de horror, de terror, de suspenso. Y pues sí me inspiré en muchas películas que he visto, en videojuegos y en otros autores como viene siendo Stephen King, Junji Ito y Mark Twain también por ahí. También soy fan bueno, del manga en general. Las ilustraciones de Junji Ito son algo que a mi parecer no tienen algo que se equipare actual, y por eso yo quise también poner ilustraciones en mi libro, también para darle esta vibra de tipo manga. Y pues sí, eso sería todo. También estoy muy agradecido de estar aquí con otros autores de terror para poder compartir nuestros conocimientos sobre diversos temas. Pues gracias a ti, Sergio Sermo, porque, bueno, también eres parte del grupo de autores más jóvenes que tenemos aquí. Y voy entonces ahora con Stephanie, que también ya tiene tiempo con nosotros en la editorial, pero me gustaría entonces que te presentes, Stephanie, y pues le cuentes a la gente un poco sobre tu libro. Muy buenas noches con todos, soy Stephanie Sarmiento Carvajal, autora del libro Terror entre páginas. Este es un libro de cuentos, de 9 cuentos de horror, suspenso y misterio, donde quiero resaltar el lado oscuro del ser humano. Para los que no saben, soy estudiante de psicología y creo que eso también me ha ayudado bastante a la hora de crear estos personajes de mi libro. Así que si les interesan los cuentos cortos, este libro es perfecto para ustedes. También soy amante de los libros del mismo género y de las películas, como me encanta Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King y Henry James. Además de que también me gusta bastante el manga, pero en este caso yo me inclino más por el manga de Tokyo Revengers, que no tiene nada que ver con el terror, pero es mi favorito, lo amo demasiado. Además de que me encantan las películas de Tim Burton y creo que también ello, desde muy chiquita, me ha ayudado a crear nuevas historias. Asimismo, agradezco la oportunidad de participar en este foro junto a otros autores, porque no hay mucho esta difusión, ¿no?, del terror. Y como dijo mi amiga Antonia, de que mayormente estamos en la sombra los escritores de terror. Entonces creo que tenemos que buscarnos ahí para poder conversar sobre estos temas. Pues para coincidir o para pues seguir y que quiero rescatar esto, como dijo Stephanie, mi amiga Antonia, que voy a empezar aquí contando infidencias de nuestros autores indios. Hemos reunido a estos autores y voy a presentar a otro. Quiero más bien que se presente también Daniel, porque Stephanie junto con Antonia y Daniel, quien se va a presentar ahora, obtuvo un pequeño percance con la cámara, pero lo vamos a tener aquí, que es lo más importante. Ellos tres son autores de nuestra editorial y autores de este género que han participado también en otros espacios, de otros encuentros, y por eso hoy quisimos tenerlos acá, pero con otros autores también. Así que esto nos encanta de poder tenerlos juntos. Daniel. Vamos a ver si te logramos escuchar, Daniel. Bueno, sí, muy buenas noches. No sé si se me escucha bien, tengo algún problema con la conexión. Te Eh, escuchamos bien. bueno, mi nombre es,
Bueno, mi nombre es Daniel Lanza, soy autor de Los omisos del encierro, un libro de cuentos cortos de terror que, al igual que mis colegas escritores, coincido esto de que a veces se trata de un género que suele estar en las sombras, que no es quizás del más común, y es bueno poder encontrar personas que estén afín con este tipo de literatura. Mi libro es una serie de relatos escabrosos que tratan de mostrar cómo los seres humanos son capaces de hacer acciones lo suficientemente morbosas como para que cualquier tipo de monstruo de la ficción parezca una mera fantasía inocente, a grandes rasgos. Y sí, bueno, con las compañeras tuvimos un pequeño proyectito de intentar publicar algo juntos, que supongo que ahora, Catherine, te referías un poco a eso, que bueno, sí, es un proyecto que está todavía en la vuelta, la idea de poder publicar algo juntos a los que nos gusta este tipo de género, ¿no? Así es, y la idea es que lo podamos presentar también aquí más adelante, ¿no? Ahora, pues, también quisimos invitar en este encuentro o a este encuentro a también otro de nuestros autores jóvenes y además que quisimos traerlo acá en preámbulo porque su libro ya pronto va a estar publicado, todavía esto es un abreboca, así que Oscar, vamos a escucharte para que la gente conozca ese libro que prontito vamos a ya tener disponible tanto en Amazon como en nuestra web sobre esta historia también de este género. Oscar. Sí, bueno, sí, mi nombre es Oscar Miño. Ahí, bueno, ahí ya lo menciona. Sí, mi libro se titula Las pesadillas de Nick, que bueno, aquí tengo la portada. O sea, este no es el libro, es la portada nada más. Y, o sea, no es una colección de relatos cortos para que lo tengan, solo para que lo tengan en claro. Es una novela que más o menos habla, o bueno, no más o menos, habla sobre un joven que tiene, bueno, como dice el título, pesadillas. Estas pesadillas tienen un significado. O sea, cada una de estas pesadillas tiene un mensaje que el protagonista debe, por así decirlo, descifrar para saber qué es lo que está sucediendo en su casa. Y bien, sí, aquí cuando escuchaba a mis compañeros, a mis colegas escritores, han mencionado a varios que le han influenciado en sus historias, han mencionado a Stephen King, a Junji Ito, y también esos escritores me han llevado a que yo mismo pueda plasmar mis propias ideas e incluso mis propios miedos, porque no solo que el género del terror esté oculto, sino que también junto con el romance es uno de los más difíciles de acatar o de llevar, porque en estos juegas con los pensamientos de las personas, con sus sentimientos, en este caso con el miedo. Y nuestro propósito es justamente hacer de que la persona se quede leyendo las páginas, leyendo estas oraciones y quedándose en suspenso por saber qué es lo que va a pasar más adelante. Stephen King, bueno, yo amo a Stephen King. Él, si no lo hubiera conocido, no estaría aquí, estaría en un seminario. Ok, estaría en un seminario. Y gracias a él y junto a R.L. Stein me llevaron a crear esta historia. También me he inspirado en videojuegos, en mangas, en películas. Me gustan las películas basadas en los libros de Stephen King. También me gustan las películas de Tim Burton y de Stanley Kubrick. Y bueno, escribir esta historia, en un principio creí que iba a ser fácil, pero no fue fácil porque no solo estaba el hecho de que yo podía fantasear con la idea de que el protagonista sueñe, sino que también tenía que, por así decirlo, respetar lo que nosotros conocemos como realidad. Porque aquí la realidad y lo ficticio juega también un papel importante. Y por eso digo que el género del terror dentro de la literatura también es complicado. No es un juego de niños. Ya más adelante se volverá un juego de niños a medida que vamos progresando. Y sí, en esta oportunidad de compartir estas experiencias, estas inspiraciones que me llevaron a crear esta historia y el conocer a más escritores me pone muy feliz y también me da a entender de que no estoy solo. Somos muchos en este mundo que siempre buscamos la forma de contar una historia de miedo. Y
poder demostrar nuestro talento con la escritura. Ahorita mismo estoy postulando para literatura y lenguaje y ya muy pronto, como dijo la editora, esta Catherine. Catherine, ya mi libro va a estar pronto en mis manos, ya va a estar pronto distribuyéndose, así que solo tengan paciencia, porque esto sí o sí va a llegar, tarde o temprano. Así es, Oscar, y más bien muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estas palabras para arrancar, y pues me falta para conocerlo también a Nicolás. Nicolás es otro de nuestros más recientes autores. Nicolás, me gustaría pues también que pudieras hablarnos de tu libro, Escorias del Horror. ¿Qué tal? Buenas noches. Nicolás González Coloma por acá. De profesión, ingeniero en prevención de riesgos, estudiando otra ingeniería que es ingeniería en ciberseguridad. Tengo 36 años y al igual que Antonia, soy chileno y soy autor de Escorias del Horror, que son 43 microrelatos, bien breves, per se, y que básicamente los escribí pensando como si yo es algo lo que yo quisiera en la vida real. Pero como no lo puedo hacer en la vida real, tengo que llevarlo al libro. Y si lo hubiese hecho en la vida real, seguramente hubiese cometido algún crimen o estaría preso. Así que tuve que llevarlo a un libro. Y quiero aprovechar también la instancia para agradecer a Antonia de que le haya llamado mucho la atención algunos relatos que ella quiere ocupar para sus enseñanzas, así que eso también me pone muy contento. Y coincido con muchos de ustedes con respecto a King, a Poe, que son, yo creo, los maestros. Pero también quería mencionar a Alan Moore, que para lo que lo ubicamos, lo más conocido que ha hecho son, por ejemplo, The Voice, que es una serie muy famosa que anda por ahí por las plataformas, y de una historieta que se llama Crows. Entonces, ese horror que a veces se plasma en los dibujos también me llama mucho la atención y me agrada. Pues gracias, Nicolás, por eso. Gracias a ustedes todos por estas palabras. Y vamos a arrancar ya en materia. Pero antes de arrancar, y ya que todos están mencionando a sus autores, yo quiero aprovechar y mencionar a uno de nuestros autores, Ignio, que además está muy pendiente, está conectado con nosotros. Él es José Baroja, autor del libro El lado oscuro de las sombras y otros ladridos, que está aquí activo y comentando sobre, por ejemplo, y lo quiero comentar aquí, lo voy a colocar mencionando que aunque no coincide mucho con King, aplaude tu entusiasmo, Oscar, y también mencionaba que sí coincidía en cambio contigo, Antonia, en cuanto a Quiroga, ¿no? Entonces, bueno, quise traer, aprovecho para saludarlo porque está aquí bien pendiente de este foro y de este encuentro, así que vamos a arrancar. Quiero arrancar y que esto sea una conversación entre ustedes para que puedan intercambiar experiencias. Ya sé que han leído sus libros, pero quiero que comencemos porque esto es una noche de terror literario y creo que lo más importante es que comencemos aclarando un punto y es cuál es esa diferencia entre el horror y el terror. No sé quién quiera iniciar para hablar de este punto. Oscar. Ya, terror y horror. Mucha gente, o sea, a lo largo del tiempo, incluso yo he pensado de que era lo mismo, pero sí hay una pequeña diferencia entre horror y terror. Siendo ambos partícipes de expresar y demostrar miedo, el terror es como una especie de idea general que nosotros asociamos a la sensación de que algo puede pasar, algo malo nos puede pasar y la inseguridad de que en cada momento nos pueda ocurrir algún accidente, nos puedan asaltar, nos puedan incluso matar. Y el horror, esto lo he leído, no lo he sacado yo solo. El horror, más que todo, se lleva un poquito a lo sobrenatural. He visto, sí, varias historias de horror que
todas las historias de horror lo llevan a lo sobrenatural, como por ejemplo estos conocidos actos paranormales, por ejemplo, objetos moviéndose solo, avistamientos, apariciones y ese tipo de cosas. O sea, si pudiéramos decir en una sola palabra la diferencia entre terror y horror, sería lo siguiente. Terror es una idea general que nosotros tenemos y horror sería algo sobrenatural. ¿Ok? O sea, el terror lo tenemos adentro todo el tiempo. Es algo que vive con nosotros. Gracias, Oscar. Por ahí creo que, bueno, me gustaría escuchar a Antonia. Sí, bueno, como escritora de horror, puedo decir que, bueno, sí, hay un tema general con el tema del terror. La mayoría de las personas cuando leen horror piensan que se van a asustar porque piensan que es lo mismo. Y en realidad hay una diferencia que más no es por desmerecer la opinión de Oscar, no, está bien enfocado, pero como para ahondar un poquito más, el, el terror es lo que nos causa miedo. Eso es. Y el horror es un sentimiento intenso que no necesariamente causa miedo. Viene más como con el asombro, con un poco más de... A ver, incluso podría ser como un poco de asco. O sea, yo podría decir, me da mucho miedo, no sé, una historia paranormal. ¿No? Le temo a los fantasmas. Pero un asesinato, un crimen, es horroroso. Y eso es algo que es mucho más real, porque es algo que podría pasar. Esa es como la diferencia real entre terror y horror. Que el terror siempre va a asustar y el horror puede asombrar y causar otras emociones que no netamente van a hacer miedo. Puede que venga acompañado, sí, pero viene más como por el asombro, por atrocidades, por decirlo de alguna forma. Puede derivar incluso como entre impacto, asco, y puede como jugar un poco más con, abarcar un poco más de sentimiento. En cambio, el terror es netamente miedo. Y, por ejemplo, mis relatos, la mayoría sí, bueno, puede haber uno que otro que pueda causar temor quizá, van más enfocados a lo horroroso de lo que podría suceder. Y ya es como también jugar un poco temas más psicológicos quizás para poder justamente generar otras emociones que no solamente son el miedo. Ahora, Daniel, sé que tenía algo por decir en torno a estas diferencias del horror y del terror, pero me gustaría también ir abordando cómo lograr que se generen precisamente esos sentimientos, esas emociones de las que habla Antonia, pero ya al momento de escribirlo. Daniel. Sí, a lo que ya se ha explicado muy bien, a mí me gustaría agregar algunos elementos. Howard Philip Lovecraft, que es un escritor que a mí me gusta mucho, menciona en el horror en la literatura que el sentimiento más viejo que tiene el ser humano es el miedo, haciendo alusión a que en verdad, a partir del momento en el cual el ser humano es incapaz de comprender racionalmente una situación, un fenómeno, o inclusive algo que inclusive imagina, el miedo siempre está presente. Desde esta perspectiva, el terror oficia a las veces de conductor, eso es lo que yo entiendo. La diferencia principal entre el terror y el horror quizás radique en que el terror utiliza ese miedo como un conductor para llevar un mensaje, a diferencia del horror que busca espantar en sí mismo. Eh, una película de terror, por ejemplo, o un libro de terror, tiene una serie de mensajes literarios encausados, disfrazados de cuestiones espantosas. El horror, por otro lado, hacemos hincapié en el espanto en sí mismo, ¿no? La sangre, la cabeza que chorrea, eso que impacta, eso, y de repente la trama no es tan importante, me parece a mí. Un poco me viene a la cabeza lo que planteaba en algún momento Stephen King en su libro Mientras escribo, que él decía, yo no soy un escritor de historias de terror, yo soy un escritor de policiales, y el terror me hace las veces de canal para llevar esas historias. Creo que un poco esa es la relación entre el terror y el horror. El horror lo que hace es centrarse
en generar ese miedo, inclusive quizás hasta sin una trama, y el terror, por otro lado, es más bien un miedo que oficia a las veces de excusa para rimar un mensaje que puede tener más profundidad literaria, de repente. Gracias, Daniel. Y quise aprovechar mientras conversabas, ya que no podemos verte, pues aquí que la gente pueda también ver tu libro, Los Misos del Encierro, no pudimos mostrarlo, no pudiste mostrarlo antes, pero Nicolás también quería hablar un poco sobre este punto, Nicolás. Sí, bueno, considerando que el terror y el horror se separan por una línea muy delgada, en el fondo, como la cabeza que está arriba, viene siendo toda una ficción. ¿Ficción en qué sentido? Porque cuando uno escribe, por ejemplo, de un ser que tiene 5 brazos, 10 dedos, 20 dedos, sabemos que no es cierto, sabemos que eso no va a aparecer, solamente aparecen en la mente de uno, en la mente de cada uno de nosotros, que no se nos ocurrió escribir algo así, pero en el fondo eso no existe. Entonces, quizá decir que el terror, según yo, que el terror y el horror es parte de una ficción y que lo llevamos a un miedo o a un no miedo y termina también resultando algo sobrenatural, esta ficción. Ahora, hablando de esto también, Stephanie, y voy contigo ahora, Antonia mencionaba al comienzo también el punto de la psicología, ¿no? Y tú ahora como estudiante de psicología y escritora, ¿qué nos puedes decir en cuanto a generar precisamente estas dos emociones? Bueno, primero mi punto como escritora, ya que creo que es normal que al principio cuando empezamos a escribir en este género confundamos el terror con el horror. Para mí el terror es el que causa ese miedo, pero no es un miedo tan intenso. No siento que también va en el tema de la ambientación, o sea, también da ese misterio, esa incertidumbre al lector, ese temor de lo que va a pasar o lo que le pasará a los personajes o lo que ya pasó, o incluso por algo que está ahí y acecha. Crea ese ambiente de tensión. En caso del horror, ya es un sentimiento mucho más extremo. Siento que es como un pánico, repulsión, puede derivar a otras emociones. Por ello es mucho más fuerte en ese caso, ¿no? Y las situaciones pueden ser incluso hasta más violentas, más espeluznantes. Y bueno, como el lado de estudiante de psicología, no tengo una opinión, o sea, tan así, porque normalmente cuando me preguntan ese tipo de cosas, normalmente respondo como escritor y no lo veo pues por el lado psicológico, ¿no? Pero así que vamos a intentar, ¿ya? Bueno, como futura psicóloga, todavía estoy en cuarto ciclo, por si acaso, si es que me equivoco, un psicólogo por ahí me puede corregir. Siento que el miedo es algo que hemos aprendido, ya que, por ejemplo, hay miedos en los cuales que sí podemos, ya aprendidos, por así decirlo, miedos de la humanidad que hemos tenido, ¿no? Antes era por la supervivencia que teníamos mucho antes, pero hasta incluso, no sé si se han percatado de que alguna vez, por ejemplo, ven un insecto y no han tenido una situación asquerosa o de miedo en sí con ese insecto, pero ya le tienen miedo, ¿no? Es algo que como que te pones a pensar, no, me ha pasado nada terrorífico con esto, pero ya me da miedo, es porque ya la sociedad como que te inculca ese miedo, por así decirlo. Por ejemplo, ¿no? Estás en tu casa y de repente hay una rata y tu mamá, cuidado con la rata, mata a la rata y lo que sea. Y entonces tú desde muy pequeño vas viendo eso, a pesar de que no hayas tenido una terrible experiencia con ello. Y así va el miedo, ¿no? Hay diferentes, cada persona lo puede sentir distinto y obviamente a distintas cosas o personas incluso. Y ahora quiero preguntarles a cada uno, y voy a empezar contigo, Stephanie, porque ya estás ahí. Quiero preguntarle a cada uno con sus libros.
¿Qué es lo que, ese sentimiento principal que desean generar ustedes en cada uno de sus libros? Bueno, en mi caso, en Terror entre páginas son diferentes relatos. Dentro ahí digo, hay una diversidad porque también hay monstruos, hay asesinos, incluso hasta la misma persona, es lo que yo quiero relatar, demostrar en mi libro, puede ser el propio monstruo, ¿no? El miedo que quiero trasladar, por así decirlo, al lector es ese miedo de lo que nosotros mismos nos podamos convertirnos, de que nosotros podemos ser las peores cosas del mundo, ¿no? Podemos observar cómo es la vida actual, asesinatos, robos, secuestros, etcétera. Ya da miedo incluso salir a la calle. Y hay algo que siempre me gusta decir, que vivir es horroroso, es terrorífico, porque miren en la sociedad en la que estamos, ¿no? Y eso es lo que quiero plasmar con Terror entre páginas, porque aquí hay, bueno, varios relatos de asesinos, así que seguro se adentrarán en su mente muy morbosa, perversa y terrorífica. En tu caso, Hola, ¿qué tal? En mi caso, en mi libro lo que yo quise transmitir al lector es este sentimiento de nunca saber qué es lo que va a pasar. En cualquier momento puede haber un giro de guión y también esta atmósfera de misterio, de no saber qué es lo que está pasando y seguir leyendo por las páginas para descubrir qué hay detrás de cada conflicto en cada cuento de mi libro. Antonia. Bueno, en mi caso, al igual como decía Stephanie, también son relatos distintos, no, ninguno tiene que ver con otro y todos hablan de cosas diferentes, pero lo que tienen en común es eso, ya sea una entidad o persona que los acecha. Me gusta mucho jugar con el tema del suspenso y con el tema de los giros. Me encanta que la gente crea que va hacia un lado y después darle la vuelta, como jugar un poco con el asombro. Y, y bueno, como todos tienen eso en común, yo me inclinaría más por, bueno, aparte de lo horroroso cuando ya se descubre el final, de eso, de crear una atmósfera de suspenso que justamente hace que la gente quiera seguir leyendo. Si no se crea esa atmósfera, lo más probable es que no quiera seguir leyendo la historia porque no hay nada interesante en ella. Entonces siento que el tema del suspenso es el que juega con el enganche de las historias. Y en tu caso, Nicolás. Bueno, en Escorias del Horror, yo lo que busco que por lo menos en un relato, alguien se siente identificado, independiente que te guste o no el horror o el terror. Pero sé que en más de algún relato alguien va a decir, bueno, en realidad me gustaría ser ese protagonista, en realidad me gustaría tener esa venganza, también me gustaría hacerlo, pero resulta que no moralmente o éticamente no lo puedo decir o no lo puedo hacer. Pero si lo leo, más de alguno, alguien se va a identificar. Eso podemos abordarlo también en otro foro, en otra actividad. Vamos contigo, Oscar. ¿Cuál sería en tu caso ese sentimiento que quieres que la gente cuando lea tu libro, pues se quede con eso? Bueno, en un principio la verdad es que ni yo sabía lo que quería transmitir por medio de las pesadillas de Nick, que bueno, como ya dije, es una novela, no son relatos cortos, pero cuando yo lo pasaba limpio, poco a poco me daba cuenta de que la razón por la cual yo quería crear esta historia era más que todo contar o desde otro punto de vista lo que nosotros conocíamos como terror psicológico. O sea, una forma distinta de presentar lo que nosotros le tenemos miedo, que son las pesadillas. Tal vez incluso el miedo a irnos a dormir. Creo que eso era lo que más quería resaltar en mi libro. Y también el saber de que hay otros mundos que intervienen en el nuestro, incluso sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Así de simple, o sea, la simple razón por la cual escribí esto
explicar desde mi punto de vista qué es para mí el terror psicológico y también un poco el horror, nada más. Ya. Y también mostrar ese miedo de irnos a dormir. Pronto vamos a poder conocer eso cuando ya tengamos ese libro con nosotros. Nos falta Daniel. Daniel, en tu caso, cuéntanos. Bueno, yo creo que en mi libro intenté hacer, intenté ser fiel a esa opinión que manifesté hace un rato. Lo que intenté hacer en mis cuentos es abrir la posibilidad que una vez terminados, el lector se pueda preguntar quién fue el monstruo y dónde estuvo verdaderamente el horror. Eso es un poco, creo, lo que intenté que tengan en común todos mis relatos, que las tramas den cabida a pensar eh, quién fue el verdadero monstruo y dónde radicó realmente el espanto de la trama. Ahora me gustaría preguntarle a todo y voy a comenzar contigo, Daniel, porque ya te tengo aquí con una pregunta bastante interesante que nos está haciendo por aquí Adriana Rodríguez. Y ella nos pregunta, quiere conocer pues la opinión de ustedes, si creen que puede haber finales felices en las historias de terror y horror. Vamos a empezar contigo, Daniel, que ya estás aquí. Qué buena pregunta. Eh, sí, yo pienso que sí. Inclusive pienso que en algunos contextos construidos de determinada manera, en una trama o en una ambientación, un final feliz puede ser hasta más escalofriante que, que un final triste o un final grotesco. Creo que un final feliz en una historia de terror bien narrada puede inclusive generar más escalofríos que un final tétrico. Antonia, en tu caso, cuéntanos qué opinión tienes sobre esta pregunta que nos hace Adriana. Creo que es un poco subjetivo. Lo que pasa es que pueden haber finales felices, pero depende del punto de vista. Porque yo he hecho finales felices, pero felices para el malo, quizás. Cuando se salen con la suya, podría ser un final feliz, pero para la parte terrorífica, para la parte de que no queremos quizás que sea feliz. Entonces siento que depende como del punto de vista. Y la verdad es que la única vez que me he atrevido como a escribir un final feliz ha sido como desde ese punto, donde los criminales se sienten felices, no las víctimas. Pues en eso coincide contigo alguien por aquí, Valeria Correa, pues justamente menciona eso, ¿no? Que normalmente los perpetradores son los que tienen esos finales felices. Vamos con Sermo. Sermo, cuéntanos tú qué opinas sobre esta pregunta que nos estaba haciendo Adriana. Yo opino que sí puede haber finales felices, sin embargo, puede que a veces pueda ser algo difícil poder llegar hasta ellos por cómo se va construyendo la historia. Y yo creo que sí hay que tener cuidado con primero analizar lo que estás escribiendo desde el principio para ver si tiene sentido o no poder llegar a ese final feliz. Por ahí Daniel quería comentar algo, Daniel, sobre esto y sobre lo que hablaba justamente Antonia. No, algo muy corto sobre lo que dijo Antonia que me pareció súper interesante. Yo estaba pensando alguna historia de terror que viene en algún momento, porque hay algo interesante, ¿no? En este tema del terror, que es que a veces lo bueno y lo malo es tan relativo como la vida misma. Esos personajes que uno entiende que son las víctimas, pero que de repente, a medida que se construye la trama, se da cuenta de que no es tan justo como se ganó las cosas, también cómo procedió en determinado momento, y al final uno llega a una cuestión quizás hasta lógica y socialmente correcta, que ese personaje termina siendo feliz y sobreviviendo, pero deja ese gustito amargo de decir, "Bueno, en realidad, qué horrible que nos haya muerto, ¿no?". Nicolás, vamos contigo. Sí, eh, si bien es cierto, como dice Antonia, es subjetivo y tampoco es fácil escribir algo así, pero se me vino a la mente un poco lo que pasó con El Resplandor. En El Resplandor, para los que vieron la película y para los que leyeron el libro, independiente que el protagonista haya tenido una muerte distinta, eh, es una muerte que nadie la esperaba. Todos esperábamos que Jack Torrance matara a su hijo
y matar a su mujer, pero terminó muriendo él. Entonces, ahí entre comillas, ahí tenemos, desde la mano de King, tenemos un final feliz. Y aquí uno de los fanáticos de King, Oscar. Exacto, sí, justamente como decía mi amigo Nicolás, sí, justamente, bueno, los finales felices en historias de terror es bien raro, pero de ser posible, es posible. Pero como ya lo han dicho hace unos momentos, eso depende de la narrativa que lleva la historia, de cómo se lleva la historia y también si va a tener sentido. Porque hay veces en las que las historias de terror, por lo general, tienen finales abiertos, sobre todo cuando se tratan de relatos cortos. Y como lo han dicho con El Resplandor, sí, entre comillas, en el libro, sí, entre comillas, es un final feliz, porque la familia Torrance al final escapa del Overlook. Y bueno, al final Jack, por así decirlo, es como el héroe, no como en la película que lo retratan como el villano. Pero como dije, los finales de Stephen King son medio aguados, por así decirlo. Y sí, con respecto a cuando yo escribo finales, sí se me hace complicado, sobre todo cuando son historias de terror, pero de que sea posible escribir un final feliz para una historia de terror, es posible. Pero lo repito, es muy complicado y también tienes que darte cuenta si lo que estás escribiendo en el final para cerrar el libro concuerda con la historia. Mi novela tendrá un final feliz, un final triste, un final trágico. Bueno, eso tendrán que descubrirlo ustedes comprando el libro y leyéndolo. Así es, Stephanie, creo que nos faltas tú por escucharte, por saber lo que opinas en torno a este tema de los finales felices. Claro, bueno, en ese caso donde dice finales felices, es algo muy subjetivo porque para lo que a mí me puede parecer bien, para otra persona no lo es. En mi caso, a mí me gusta escribir solamente finales. Yo les digo nada más finales porque a veces cuando se va desarrollando la historia, piensas en un final, pero te das cuenta a medida que va avanzando que debería ser otro. O de repente ser mucho más trágico, de repente más triste. Pero como digo, yo nada más escribo, me gusta llamarlo como finales, ¿no? Y además de que me gusta hacer sufrir a los lectores, entonces nuevamente siempre dejo finales abiertos o darle ese giro inesperado que a varios lectores y a mí en personal me gustan bastante. Por aquí José Baroja, uno de nuestros autores que sigue pendiente con nuestro foro y está aquí participando activamente desde los comentarios, pues también concuerda con ustedes, concuerda con Antonia, ¿no? Hablando de precisamente esa subjetividad de para quién sería el final feliz. Pero quiero preguntarles, y porque tanto Stephanie como Oscar ahorita antes o en sus intervenciones están hablando al momento de escribir sus historias. Quiero que me cuenten ustedes cómo fue para cada uno de ustedes desarrollar sus historias, construir esos personajes, qué tan complicado, qué tan sencillo se les hace a ustedes, qué recomendación quizás le dan a los autores que están o a quienes quieren explorar este género para tener en cuenta a la hora de iniciar o escribir una historia como esta. Bueno, en mi caso, yo tengo todo como un ritual, por así decirlo, para empezar a escribir. Y seguro algunos lo tienen, otros no, pero a mí me gusta sentirme bastante tranquila. En este caso me gusta prender velas, tener una libreta, me gusta escribir bastante a mano, siento que así fluye bastante las ideas. Incluso tengo lápices que solamente los uso para escribir, o sea, ya por así decirlo condiciona mi cerebro de que si agarro ese lápiz y agarro esa libreta es porque voy a escribir, ¿no? Bueno, en mi caso, las historias de terror entre páginas son cortitas, pero siento que les he puesto bastante esfuerzo, bastante dedicación, en especial en la parte de los personajes, porque esos personajes podemos verlo desde el punto de vista de que son los malos, ¿no? Pero también podemos verlo desde el punto de vista de las personas que son las víctimas. Así que ese intercambio de personajes también puede ser un poco complicado al momento de narrarlo, ¿no? Y cómo hacer ese conflicto. Yo soy, en mi caso, bastante descriptiva.
Siento que esas descripciones que hay en los libros le dan como ese plus a la historia porque me adentra mucho más a esta y puedo imaginar muchas cosas. Incluso me gusta jugar bastante con los sentidos, con el olfato, con la vista, con el gusto, porque siento que adentra mucho más al lector, lo siente parte, como si fuera otro personaje más, ¿no? Un personaje que solamente está viendo de repente una escena en una esquina y viendo todo lo que ocurre. Lo que yo sí podría recomendar bastante en mi caso de inspiración, a mí me viene en cualquier momento. O sea, puedo estar en el tren escuchando música y se me viene a la mente una historia. Pero lo que hago para tener esas noches terroríficas en donde sí o sí quiero sacar algo de acá, es de repente escuchar música. Me gusta escuchar bastante música clásica, pero también me gusta escuchar metal. Así que dependiendo de las situaciones, como que pongo ese tipo de música. También me gusta ver bastantes películas. En las películas podemos ver montones de componentes terroríficos. En mi caso, yo recomiendo la serie La Maldición de Hill House, que es muy buena. Lo recomiendo, está en Netflix para los amantes del terror. Y también otras películas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Haunting in Connecticut, que en español, bueno, acá en Perú lo tradujeron como Extrañas Apariciones. Y asimismo, para terminar, también me gusta ver imágenes, ¿no? Como que si tengo en mente, por ejemplo, quiero hacer un cuento sobre un vampiro. Entonces busco imágenes relacionadas al ambiente, bueno, un castillo gótico, de repente unas velas, de repente cómo será ese vampiro, cuáles son sus características físicas. Y a pesar de que no las menciono mucho, como que ya tengo en mente eso y así poder crear una buena historia. Quiero agregar a esta pregunta y voy con Daniel, dos preguntas que también está haciendo aquí nuestro autora José Baroja y pregunta que se suma a esto que vamos conversando, ¿cómo eligen el conflicto del relato y si usan algún filtro para o al momento de mostrar ese horror o ese terror? Daniel, vamos contigo. Yo particularmente creo que los relatos que he escrito siempre van de adelante hacia atrás. A mí en general lo que se me viene es un final que me parece o que percibo como original. Y ahí empiezo a escribir. Y después hacia atrás lo que hago es elaborar una trama que lleve a ese final de una forma relativamente o inquietante o no esperada. También como Stephanie, creo que tengo mis rituales para, para la escritura. Tengo algunos lugares donde me siento muy cómodo y a gusto para poder escribir. Este, y perdón, se me corta a veces la conexión. Tengo algunos lugares que me gustan mucho para poder sentarme a escribir, donde me siento cómodo, donde me siento quizás que puedo de repente inspirarme más o cosas por el estilo. Y, y bueno, con respecto al desarrollo de los nudos, yo lo que hago es escribir de un tirón cuando entiendo que más o menos sé cómo va a terminar la historia. Escribo de un tirón y después me pasa que necesito 2 o 3 días sin ni siquiera ver el relato porque me tiene como extasiado, me da como cierto fastidio, ¿no? No soy capaz de leerlo sin que me produzca otra cosa más que hastío. Y después de unos días lo vuelvo a tomar, trato de pulirle la redacción, se me ocurre una vuelta de tuerca. En general lo que me pasa es que después de escribir o reescribir 4 o 5 veces el relato, trato de tender cada vez más a la simplificación. Suelo ser muy rebuscado a primera instancia, muy adjetivador, tengo un montón de defectos espantosos que hacen que sea horrible leerme. Y después de 5 o 6 redacciones, como que logro simplificar todo eso. Y después tengo como un séquito de personas que considero de confianza, cuyas opiniones me considero valiosas, a las cuales empiezo a mostrarles eso que escribo y en función de todos los palos que recibo al respecto, voy categorizando cuáles me parece que son venerables y en función de eso sigo transformando el relato. Y así puedo pasar un año con un relato a veces de repente. De hecho, creo que en algún momento lo había contado, pero uno de los relatos de mi libro, lo comencé a escribir cuando tenía 15 años y bueno, después de algo así como 15 años más lo retomé porque lo tenía por ahí guardado y bueno, lo reescribí. Sermo.
Bueno, para escribir, yo creo que soy también un poco parecido a lo que dice Daniel. Primero se me viene a la mente lo que viene siendo el conflicto y ya después voy armando los personajes, lo que pasa antes, lo que pasa después. Y para escribir, a mí, yo digo mucho que hay que tomarse demasiado su tiempo para escribir, porque si vas muy a prisa, a carreritas, se te pasan detalles, se te pasan agujeros en el guión. Entonces es muy importante ir lento a tu propio ritmo, sin importar si tienes una presión de detrás para escribir o algo así, para que el resultado final salga lo mejor posible, como fue originalmente que se te vino a la mente. Nicolás, en tu caso. Sí, bueno, la inspiración, si bien es cierto, puede llegar en cualquier momento. A mí me pasó muchas veces que la mayoría llega cuando uno está durmiendo. O sea, por lo menos a mí me pasaba que se me ocurrían muy buenas historias cuando dormía. Y muchas veces, porque no me quise levantar simplemente, y el otro día ya no me acordaba, muchas se tienen que haber perdido por ahí. Hasta que decidí en algún momento, dije, ya voy a dormir, voy a llevar la libreta al costado de la cama y si se me ocurre la idea, la escribo. Entonces resulta que el otro día despertaba, veía lo que había escrito y decía, ya, esto sí imprime. Y bueno, lamento que por ahí se tienen que haber quedado muchas ideas, pero la mayoría viene de mi inspiración por ahí. Y a la hora de escribir, empiezo bien, empiezo muy bien, pero a veces cuando uno va narrando, va escribiendo, por muy corto que sea, hay tantos finales también por donde uno puede terminar un relato que para mí eso me cuesta más. ¿Cómo lo mato? Antonia. Bueno, en mi caso me pasa similar. A mí, yo por lo general escribo mis pesadillas. Cuando tengo alguna pesadilla o un mal sueño, escribo la idea general para que no se me olvide. Y en base a eso después voy desarrollando historia. Y muchas veces me gusta acompañarme de música para poder como generar otra vez esa emoción. La música como que me traslada al sentimiento y a vivir otra vez la experiencia para poder relatarla igual, porque claro, yo tengo una construcción en mi cabeza, pero no quiero que sea tan cuadrada, necesito que sentirla para poder expresarla bien en el papel. Y bueno, en realidad en el Word, porque yo no escribo en papel, no puedo. Yo creo que es porque borro mucho, entonces de verdad desperdicio mucho papel. Entonces, solo las ideas las anoto en una libreta y lo demás yo escribo siempre 100% en computador. No puedo escribir a mano, no soy de las escritoras que llevan una libreta, lo siento. Fracasé en ese sentido. Aparte, mi letra es horrible. Así que no, siempre en computador. Y también me pasa que claro, a mí me encantaría tener como un ritual y decir, ya ahora me siento y no me paro de aquí hasta terminar, o me tomo mi tiempo, pero no es así. Tengo una vida bastante agitada, aparte soy mamá. La gente me entenderá que el mamá esto otro es constante. Entonces muchas veces me saca como de eso de que estoy como en la conexión y tengo que releer y a veces digo, ¿por qué escribí esto? Entonces vuelvo a borrar, así que la verdad prefiero hacerlo en Word y me ha funcionado bastante bien. Y me pasa mucho que también, como decía Daniel, de esperar unos días cuando ya termino un relato para releer. Y la verdad es que hasta ahora, bueno, por ejemplo, ahora mi libro ya está listo, yo evito leerlo porque lo vuelvo a leer y como que tengo la manía de esto debía haberlo puesto así o así, y prefiero así como ya, si esto ya quedó así, ya no lo quiero volver a leer, porque como que nunca estoy 100% satisfecha, siempre se me ocurren otras ideas entre medio. Entonces, si le diera chance a todas las cosas que se me ocurren en el momento, no terminaría nunca de escribir un relato, la verdad. Pero sí, me lleva mucho tiempo, yo creo que por eso, y por todas las interrupciones que tengo constantemente. Ahora, no, estoy culpando a mi hijo ya. Tengo una viejita en otros aspectos también que me impiden como tener un horario o un día para yo poder escribir, que es lo que me encantaría hacer, pero lamentablemente no se puede. Así que son ratitos
Así que yo creo que me demoro mucho más de lo que quisiera. Por aquí también un comentario de José Estrada. José Estrada comenta justamente lo que dices, Antonia, de cómo la música puede ayudar o influir mucho precisamente en generar esa atmósfera y sobre todo en este género. Oscar, pues vamos contigo, además que Antonia, creo que ahora me pareció interesantísimo eso. La próxima vez que tengo una pesadilla, pues creo que vamos a tomar nota porque me pareció súper interesante. Vamos a ver, Oscar se ríe, vamos a ver si alguna pesadilla pues le dio a él esa inspiración para las pesadillas de Nick. Bueno, cuando se trata de inspirarse, la verdad es que en realidad la mayoría de las historias que ahorita tengo en la cabeza, ni siquiera sé de dónde salen. Simplemente estoy sentado ahí escuchando música, leyendo un libro y de repente digo, esta idea puede ser muy buena, la voy a guardar. O sea, así de la nada. Pero para las pesadillas de Nick, en realidad, primeramente me inspiré en un videojuego. Y luego ya después lo que vivía, mis temores, mis recuerdos, anécdotas y los tiempos que pasaba con mi hermano y también la música que escuchaba me ayudaban a crear estas escenas que yo en un principio no sabía cómo describir. También antes escribía en cuadernos, las pesadillas de Nick lo escribí en un cuaderno que todavía tengo guardado ahí. Y otras ideas más también las escribía en cuadernos, algunas las dejaba inconclusas porque decía, o es absurdo o no, o simplemente ya le perdí el gusto y lo dejo allí tirado o guardado. Y mayormente mi influencia se basa en lo que leo, en lo que vivo y en lo que escucho. Cuando escucho música también me imagino a veces escenas de una obra, escenas de una película y también muchas veces incluso he fantaseado que mis historias se volvían películas. Y eso, o sea, imaginar, si hay un consejo que puedo dar para crear una historia, es que imagines tu novela como si fuera una película. También otro consejo importantísimo para escribir es meterte en la mente de tus personajes. O sea, cómo ellos ven la historia desde su punto de vista. También yo me iba a otros lugares a inspirarme a mi Bujamun, como lo llama Stephen King. Yo me iba a mi Bujamun para poder sacar algunas cosas y poderlas poner en mi historia de tal forma de que las oraciones se conecten y llegar a un final tal vez esperado, inesperado y lo demás. Y, o sea, si me inspiro de algo, a veces es de la nada y a veces son de cosas que yo no puedo explicar. Pues gracias, Oscar, por estas palabras y gracias a todos. Ya estamos pues acercándonos al final, ya va cerca de 1 hora y yo sabía que el tiempo se nos iba a pasar volando y hay mucho más por conversar, hay mucho más por hablar y desarrollar sobre este tema, pero fue realmente muy grato poder tenerlos a todos y compartir estas ideas y me gustaría que para cerrar, pues cada uno brevemente pues haga una invitación a la gente a disfrutar de este género, a disfrutar también de sus libros y pues dar el mensaje que quieran dejarle a todas estas personas hoy en esta noche de terror literario. Vamos a comenzar con Stephanie. Vamos contigo. Bueno, para culminar, para este Halloween les recomiendo leer Terror entre páginas. Lo pueden adquirir por Amazon y por la página del editorial Grupo Ignio. También pueden seguirme en mis redes sociales como Madame Sarmiento en Instagram, Threads y también en mi página de Facebook como Stephanie Sarmiento Carvajal, escritora. Cada semana subo microcuentos, así que si les interesa saber un poco más sobre mis escritos y más o menos de lo que va el libro, pueden seguirme por ahí. Les deseo un bonito Halloween y gracias por esta linda oportunidad. Gracias a ti, Stephanie. Rapidito para despedir a Daniel. Sé que está teniendo problemas de conexión. Daniel, gracias por estar aquí, por haber hecho lo posible a pesar de los complicados que fue la comunicación para ti. Sabemos que hiciste todo un esfuerzo y bueno, este es su libro, Los omisos del encierro, también está a través de nuestra página. Gracias, Daniel, nuevamente por estar aquí acompañándonos. La idea, bueno, era que cada uno aquí nos está escribiendo, pues que puedan
mencionar. No sé si te escuchamos, Daniel. Creo que ya no te tenemos, pero de todas maneras, pues gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros, por regalarnos este tiempo para también conversar. Vamos con Sermo, vamos contigo. Bueno, yo los quiero invitar a leer el género terror, horror, porque aunque tiene las películas o series que tienen este tipo de géneros, a mi parecer, personalmente, el horror y el terror brilla más cuando está en tu propia imaginación, al momento de leer, al momento de adentrarte en las páginas. Puede ser incluso mejor imaginártelo tú mismo que en películas de terror. Antonia. Bueno, sé que hay poquito tiempo, pero quiero dar mi recomendación como lectora primero. Bueno, yo pude leer los libros de todos. La verdad, son todos muy buenos. Cada uno tiene lo suyo. Hay para distintos gustos. Son grandiosos, de verdad. No lo digo porque estén presentes. Me gustaron mucho sus libros. La herida del te quiero es la que todavía me falta un poco terminar, pero estoy enganchadísima. Yo creo que, como les decía, porque tengo poco tiempo no he podido leer más, pero los libros están buenísimos, así que creo que el Grupo Himno tiene en su catálogo cosas de horror muy bien hechas. Y hay, como les decía, para todos los gustos. Tenemos también novelas. También me tocó leer Las pesadillas de Nick. Todavía me falta un poquito para terminarlo. También muy interesante. Tiene otro estilo totalmente distinto. Tiene otro punto de vista. Va guiando un poco la lectura, lo que me parece bastante curioso, sí, pero también creo que es distinto, me gusta la forma, a pesar de que no es algo que haya leído antes, como que el autor no te deja ir hacia allá, sino que te guía en la lectura para que sepas a dónde tienes que ir. Como les decía, curioso, pero me gusta la forma. Historias del horror, magnífico, un libro que se lee muy rápido. Terror entre páginas, hay de todo también, me gusta mucho. Son relatos breves que se pueden leer uno a uno o todos de una, porque se disfrutan mucho. Y Los omisos del encierro son una maravilla. Me encanta lo monstruoso, lo grotesco que tiene Daniel, es genial. Así que yo los invito a leer, están todos buenísimos. Así que como lectora yo los recomiendo. Y como escritora, bueno, les recomiendo también mi libro, obviamente. También van a encontrar de todo, hay unos relatos más cortos, más largos, hay asesinos en serie, cosas paranormales, alien, todo lo que les pueda quizás captar la atención, lo pueden encontrar en el libro. Así que también se los recomiendo, son 12 relatos y que ha tenido muy buena acogida, sobre todo en el público más joven o la gente que no tiene como costumbre de leer, como que ha iniciado con este libro. Así que también los invito a leer. Muchas gracias, Antonia. Nicolás. Sí, bueno, primero que todo, agradecer la instancia al grupo Ignio, por dar a conocer este tipo de género y también la oportunidad de conocer todos ustedes, de hacer llegar nuestros libros a través de las redes sociales, a través de este foro. Y también, para quienes nos escuchan y quieren empezar también a leer este género, ya sea horror y terror, y estoy seguro, y aquí pongo las manos al fuego por todos, no somos satánicos, ni hijos del diablo, ni nada de eso. Solamente se nos ocurre una historia. De repente uno lo apuntan con el dedo de que poco más como si estuviésemos enfermos nosotros, o Kino, o Poe, y que cómo se le ocurren escribir esas cosas. No, nada. Es ficción, pero llevado desde el punto de vista de terror y horror. Así que Escoria del Horror, libros breves, o sea, relatos breves, y que todo nos vaya bien. Un gusto haberlos conocido. Gracias, Nicolás. Creo que me falta por aquí Sermo y Oscar, ¿no? Vamos con Sermo. No, he dicho mi parte. Oscar. Sí, ya. Bueno, aún no ha salido, pero pronto va a salir. Ya dije la portada aquí, Las pesadillas de Nick. Una vez que salgan ya podrán descubrir todo
todas las oraciones que con tanto cariño y esfuerzo he escrito para ustedes, un punto de vista distinto sobre el terror psicológico. Y también, obviamente, quiero recomendar estos libros de mis compañeros, sobre todo Escorias del Horror. A mí me pareció, Dios mío, así lo voy a decir, una chulada total. O sea, en pocas páginas me logró transmitir un frío terrible que ni Stephen King me pudo transmitir con sus libros de relatos cortos. Tiene muy el estilo de Lovecraft, Poe, y también recomiendo a estos autores, obviamente Stephen King, a Junji Ito, a todos estos autores, y como lo decía también mi amigo Nicolás, nosotros no escribimos cosas satánicas, no nos vamos a ir al infierno, al quinto círculo del infierno de Dante por escribir estas cosas. Esto es fantasía, esto es ficción. Ahí yo he leído una vez que han puesto Stephen King se va a ir al infierno por escribir cosas de terror. No nos vamos a ir al infierno. ¿Ok? También aprovecho para mencionar de que tengo un fanpage titulado El As de la Literatura, que se puede encontrar en Facebook, donde ahí publico videos, fotos y opiniones sobre historias clásicas de terror, Stephen King, Neil Gaiman, Joy Hill, y un montón de contenido terrorífico que a cualquiera le puede interesar y cualquiera se puede unir. Así que recuerden, el fanpage se llama El As de la Literatura. Así que también en Instagram, ahí también voy a estar subiendo algunas cosas, así que, pero ya saben, he recomendado este libro y los libros de cada uno de mis compañeros para pasar unos días terroríficos. Así es, y ya pronto vamos a tener esa presentación solo con Oscar para, así como hemos tenido con todos, poder presentar ese libro que ya aquí nos dio una abreboca. Yo nuevamente agradecida con todos ustedes. Y bueno, gracias por esas recomendaciones, y a todas las personas pues les recuerdo que cada uno de estos libros y otros los van a poder solicitar a través de nuestra página web, como muchos dijeron, www.grupoignio.com. Lo van a encontrar en Amazon, no importa en el país que se encuentre, el libro se lo vamos a hacer llegar, así que no hay excusa para que puedan disfrutar de estos 6 maravillosos libros, de disfrutar de este género y de otros títulos que también. Lo importante es que, como pues nos decía Nicolás en otras ocasiones, lo importante es leer y aprovechar estos espacios para poder conocer más de todo esto. A ustedes nuevamente muchísimas gracias por estar aquí hoy, por acompañarnos, a las personas que estuvieron conectadas. Gracias nuevamente, y ya saben, www.grupoignio.com. Esperamos nuevamente reunirnos en estos espacios para seguir abordando distintos temas, y a ustedes nuevamente muchísimas gracias por esa buena disposición para generar este tipo de encuentros. A todos. Chao, chao, que estén muy bien todos. Muchas gracias. Cuídense, éxitos a todos. Feliz noche para todos, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.